Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a el curso el curso de esta escuela virtual y a la lección de esta noche. Nuestro curso, algunos cultos modernos, sectas, movimientos, religiones mundiales que hemos estado yendo sección por sección y que hoy iniciamos la sección número 5. Así que por favor allí en sus notas coloque que iniciamos nueva sección, sección quinta. Y esta sección, como lo anunciamos previamente en el grupo de WhatsApp de la escuela, pues no es más que la lección número 16 y la que lleva por título Un vistazo general de algunas doctrinas de la Iglesia Pentecostal Unida. Y ahí hemos tomado prestado el logo, que esperemos pues que eso no conlleve una demanda o cosas así en nuestros días. Hay que tener cuidado hoy día con todo este tipo de cosas y en esta red donde luego se suben los videos con mucha más razón. Ahora, retomando nuestro tema, porque el tiempo es oro, en los últimos años varios pequeños grupos de la línea denominacional santidad, y aquí cuando hablo de santidad no estoy usando el término en el sentido bíblico, sino en el sentido denominacional. También vamos a utilizar el término unidad y no lo estamos utilizando en el sentido bíblico, sino en el sentido denominacional, es decir, hay grupos que dicen que son de la unidad y santidad o unidad en la santidad. He tenido más dificultad para traducir el nombre de este grupo o reflejar lo que ellos quieren decir con su nombre o su categoría denominacional que con estudiar el tema en sí y los argumentos y obviamente la Biblia para encontrar las respuestas a estos temas y argumentos. Ha costado más traducir el nombre, así que voy a utilizar diferentes formas de referirme a ellos como unitarios, a veces como los de la unidad, a veces como los de la santidad, a veces como los de la santidad y unidad o unidad y santidad, porque en alguna de esas seguramente acertaré. Entonces decía que varios grupos de la línea denominacional santidad han atraído considerable atención debido a la militancia con la que defienden la opinión de que solamente existe una persona en la deidad, a Jesús, solamente se refieren a Jesús. A veces como conocidos ellos como la Iglesia de la Unidad o los Solo Jesús, existen tres grupos separados y distintos, conocidos por este servidor, que se suscriben o que apoyan esta creencia. Estos son la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia de los Primogénitos y las Asambleas Pentecostales de Jesucristo. Seguramente en su comunidad o en la trayectoria de su vida ha visto edificios con los nombres de estos tres grupos. Quizás ha interactuado con ellos, no lo sé. Aunque existen diferencias menores, perdón, entre ellos en estos asuntos o en otros asuntos, su posición referente a la naturaleza de la deidad es la misma. Por lo tanto, les llamamos grupos de la unidad o grupos unitarios. Al igual que todo el movimiento pentecostal, afirman el bautismo en el Espíritu Santo, que lo reciben, quiero decir, la capacidad para hablar en lenguas y el poder para realizar milagros, precisamente como consecuencia de recibir el Espíritu de esa manera. Debido a las limitaciones de espacio, de tiempo que tenemos en lo que ya hemos planificado como espacio de la clase, nos vamos a enfocar únicamente en las doctrinas distintivas de la gente de la unidad en esta lección. Ya existen excelentes materiales disponibles sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Ya estuvimos hablando de ello en nuestro curso, la obra del Espíritu Santo, y en otros cursos que tocaban ese tema. Y también en otros cursos hemos hablado sobre las lenguas y hemos hablado sobre los milagros, las lenguas modernas y milagros modernos me refiero. También hay un hermano que se llama Curtis Potter, no sé si el hermano vive, supongo que no por la fecha de sus libros, pero probablemente sí. Y es el autor de un folleto tremendo que lamentablemente aún no está en español, pero ya ustedes saben por qué proyecto deben orar para que esto pueda estar en español siempre, para que
pronto, perdón, para que siempre podamos tener un acceso expedito a buena literatura entre los hermanos. Él tiene un excelente folleto, decía, que se llamaría en español La Sanidad Divina. Tremendo, tremendo. Y también tenemos el trabajo del hermano Gus Nichol, otro libro que está en inglés, no he sabido de que se haya traducido al español, y es un debate, el debate Nichol-Weaver, que constituye una refutación, perdón, muy completa de estos temas. Ambos folletos, toda la información contenida o en el libro y el folleto que mencionaba son absolutamente concluyentes en los temas que estamos tratando aquí, o que vamos a tratar aquí, pero otra vez, se encuentran aún en inglés hasta que nuestro Dios los escuche y permita a este servidor iniciar este proyecto. Y si no es su voluntad que sea yo, pues que alguien lo inicie. Y si tengo que ser un obrero bajo las órdenes de ese capitán, amén. La gloria es para Dios y no la buscamos para nosotros mismos. Vamos entonces, hermanos, a nuestro primer punto sobre la Iglesia Pentecostal Unida. Ellos creen que la deidad está compuesta, como ya mencionaba, solamente por Jesús. La visión de esta gente es que Jesús solito constituye la deidad y los diversos nombres, como el Padre, el Espíritu Santo, no son más que títulos de la misma persona. Por lo tanto, solamente se aplican a Él o se refieren a Él. Y esta teoría adquiere un aspecto práctico debido a que sus seguidores enseñan que el bautismo en agua me refiero, debe administrarse únicamente en el nombre de Jesús, lo cual significa que no debe, según ellos, administrarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como establece la Gran Comisión en Mateo 28, 18 al 20, específicamente el 19. Cuando se les señala que fue el propio Señor el que ordenó que se hiciera de esta manera, ellos responden que, dado que Jesús es Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo, todo en uno, el bautismo en el nombre de Jesús, es decir, el bautismo administrado bajo la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, dicen ellos, es en realidad el mismo bautismo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús es ellos tres. Vamos entonces, debido a esto, a considerar no puede ser que esto me ha pasado nuevamente. Bueno, aquí va a ver, perdón, no, estamos bien. Ellos dicen que este pasaje en realidad significa en el nombre de Jesús solamente. Ahora sí, pensé que había puesto una diapositiva antes de otra. Decía que entonces pasemos a considerar pues los textos de prueba que ellos utilizan y por los cuales dicen que llegaron a estas conclusiones. Esta posición la intentan sostener de la siguiente manera. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Entonces, cuando ellos ven la palabra uno, pues se emocionan. Es como cuando los adventistas, de los cuales hablábamos en la lección o en la sección pasada, también en la lección pasada, ven la palabra mandamientos, automáticamente piensan en los 10 mandamientos de allá del Sinaí. A ellos les fascina ver el término mandamientos porque la secta Iglesia Adventista del Séptimo Día ha inyectado en sus mentes que cada vez que ellos vean mandamientos, independientemente de que la Biblia no lo diga así, mandamientos son los 10 mandamientos. Entonces, cuando dice Primera de Juan que guardamos sus mandamientos, un adventista lee ese pasaje y no piensa que Dios puede dar algún otro mandamiento. Para el adventista, Dios es incapaz de formular algún mandamiento que no sea los 10 mandamientos. ¿Y por qué digo eso? No porque ellos lo digan verbalmente, expresamente, sino porque sus acciones, sus frutos así lo indican. Ven la palabra mandamientos, piensan en 10 mandamientos, automáticamente. Por eso han dicho que si el mandamiento no codiciarás ya no está vigente, entonces podemos codiciar. Entonces que ellos no entienden que la ley de Jesús en el Nuevo Testamento tiene sus propios mandamientos que impiden que el cristiano, para agradar a Dios, pueda codiciar. No puede codiciar si quiere agradar a Dios. Entonces lo mismo pasa acá. Estos señores
Pentecostales Unidos y los similares ven la palabra uno aquí y se emocionan automáticamente, porque en lugar de simplemente leer uno y tratar de investigar el término para saber qué significa, ellos ven uno y dicen, uno es que es una sola persona, pero ahí no dice yo y el Padre somos una persona, ahí dice uno somos, no ha dicho en qué. Entonces, para yo saber en qué, debo considerar el contexto y no debo repetir lo que me dijo un pastor porque habló en una lengua que yo no le entendía, porque yo también puedo hacer eso. Yo ahora mismo, sin bautismo en el Espíritu Santo, que no lo he recibido porque solamente era para el primer siglo, ni lo espero, ni lo quiero, ni lo pido, porque el Nuevo Testamento lo asigna únicamente para una época y no está disponible para hoy, según el Nuevo Testamento, según la voluntad de Jesucristo. Pero sin eso, yo puedo ahorita hablar en un lenguaje que usted no me entiende. De hecho, puedo hablar en perfecto español sin que usted me entienda. Hoy estaba leyendo precisamente un post en redes sociales que ya me ha dicho algún hermano por allí, algún colega por allí que está a punto de desactivar las redes sociales porque con las publicaciones que ve de los hermanos, pues a veces es increíble lo que vemos, ¿no? Un hermano escribe un párrafo y utiliza un montón de palabras que yo no le entendí y no quiere decir que yo sea la persona más inteligente del mundo o que yo sea la medida para saber si los demás le van a entender a él, pero dificulto que gran cantidad de personas le pueda entender si una persona a la que le encanta tanto el español y lee tanto como yo no le entendió ni pío, como decimos acá en Panamá. Entonces, una persona podría hablar en perfecto español y que nadie le entienda y no lo ha bautizado el Espíritu Santo. También, pues, aprenderse esas frases que utilizan estos señores. De por sí, nuestro hermano Carlos Concepción más o menos sabe las sílabas estas que utilizan. No lo voy a poner en eso ahorita al hermano, pero nos ha dado pruebas de que él sabe más o menos cómo hablar supuestamente en lenguas y él tampoco quiere, ni espera, ni pide el bautismo en el Espíritu Santo. Pero bueno, ellos ven uno y automáticamente piensan en una persona. En respuesta a la petición de Felipe a Jesús, esa petición de que les mostrara el Padre, hermano Carlos, ¿qué le contestó Jesús en Juan capítulo 14, versículos 8 y 9, por favor? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Otro pasaje que los emociona a ellos, porque ve usted las letras resaltadas en cuanto a color. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el unitario automáticamente dice, ahí está, claramente dice que son la misma persona, porque yo no puedo decir, cuando yo veo a Carlos Concepción, he visto a Irving Mendoza. No, si veo a Irving Mendoza, es Irving Mendoza, y si veo a Carlos Concepción, veo a Carlos Concepción. Pero ahí dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Mira, tanto tiempo he estado con ustedes. O sea, lo que Jesús le está diciendo es, pero si yo mismo soy el Padre, ¿cómo me vas a decir que te muestra al Padre si yo mismo soy el Padre? Eso es, no es lo que dice el texto, pero es lo que entiende el unitario cuando lee este pasaje. También tenemos en el Antiguo Testamento el pasaje conocido entre ellos y entre los judíos, utilizando el término hebreo como la Shema. El Shema es el primer término que tiene Deuteronomio 6:4. Oye o escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También el profeta Isaías afirmó repetidamente en los capítulos 43, 44 y 45 de su profecía, lo mismo que Deuteronomio 6:4, que Dios es uno. Otra vez está la palabrita que automáticamente ven uno, agregan en su cabeza uno, una persona, uno en cuanto a persona. Como también el adventista lee automáticamente reposo y piensa en el sábado. Como el adventista, bueno, estoy todavía repasando algunas cosas, ¿verdad? Anteriores, ley y automáticamente piensa, solo puede haber ley si es la ley de Moisés. Bueno, ellos ven uno en Isaías 43, 44, 45, y cada vez que lo leen es una persona. Aquí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Jehová una persona es.
automáticamente le agregan esa palabra. También Zacarías declaró que el nombre de Jehová es uno. Entonces ellos dicen, ¿vio? Es un solo nombre, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En realidad es un solo nombre y ese nombre es Jesús. Entonces, debido a que el mayor énfasis se da al nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, los apóstoles predicaron en su nombre, bautizaron en su nombre, lo enaltecieron una y otra vez, realizaron milagros en nombre de él, etcétera. Pues a partir de todo esto, los pentecostales unidos y similares a ellos concluyen que Jesús es la plenitud de la deidad revelada en las Escrituras. Es decir, todo lo que se puede saber de Dios solamente reside o solamente está en Jesús. Los argumentos habituales contra la interpretación tradicional de tres personas en la deidad, generalmente presentados por los judíos, se repiten en estas personas. Lo mismo que los judíos usaban o usan para tratar de refutar la doctrina de la Trinidad, lo usan también estas personas. ¿Qué dicen? Bueno, que eso de que hay tres personas en una misma deidad, eso es creer o ir en contra de la unidad de Dios. Eso conlleva la concepción de que no existe un solo Dios. Eso significa que usted cree en tres dioses y por lo tanto es una negación de la doctrina bíblica y fundamental del monoteísmo, es decir, creer en un solo Dios. Y además es una aceptación del politeísmo, es decir, la doctrina de creer en muchos dioses. Todo eso que toda la vida nos han dicho los que hoy llaman judíos, pero pues son, lo que he dicho, una combinación de alemanes con polacos, con austriacos, con un montón de gente, hasta con panameños, y bueno, dicen ellos que son judíos. Los mismos argumentos que ellos han usado son los mismos argumentos que utilizan los pentecostales unidos. También se da mucho énfasis a la declaración del apóstol Pablo en Colosenses 2:9, cuando hablando de Jesús dice, porque en él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces ellos dicen, vio, si toda la plenitud de la deidad está en Jesús, no quedó nada para otro. Así que, ¿cómo podría haber un Padre y que sea Dios? ¿Y cómo podría haber un Espíritu Santo y que sea Dios? Si la plenitud de la deidad está totalmente y únicamente en Cristo. Finalmente, con mucha confianza citan las palabras de reproche o de reprensión del patriarca Job a sus amigos. Ahora, este argumento que ellos utilizan es más valioso en inglés que en español, razón por la cual les pido disculpas que tengo que traer acá una versión en inglés, la versión King James, porque en español no encontré y leí muchas versiones y no encontré una que tradujera según en inglés la King James refleja este pasaje de Job y que las palabras que utiliza la versión en inglés King James cree el unitario que le ayuda en su argumento. Porque en la Reina Valera de 1960, la traducción que usamos por default usamos siempre, la convencional, dice, haréis acepción de personas a su favor, contenderéis vosotros por Dios, y luego el 10, él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. Aquí no se ve la teoría, pero en inglés sí, porque en inglés dice, seréis aceptos a su persona o ante su persona, y ahí dice persona, como pueden ver aunque sea en inglés, pueden ver que está en singular. Y luego dice, contenderéis por Dios, y luego dice, él seguramente los reprobará si ustedes secretamente, diría la Reina Valera, hacen acepción de personas. Entonces, en inglés, esta iglesia, recuerde que estas denominaciones inician generalmente allá, pues vieron en este pasaje que cuando se habla de Dios, se habla en plural. De hecho, para los que saben inglés, saben que his es el que está antes de person. His indica singular, que se está hablando de una persona en particular. Entonces dice, mire, cuando está hablando de Dios, usa el singular en cuanto a persona. Y cuando habla de otros seres humanos, o seres humanos, perdón, entonces sí utiliza el plural. Dice, por eso, ahí está la prueba. Dios es una sola persona y la pluralidad de personas no existe en Dios
sino en la humanidad, obviamente, por los millones que hay. Bueno, lo que puedo decir, pues a priori de todo esto, que diremos muchas cosas según el tiempo nos permita, es que esta herejía, esta falsa doctrina no es nueva. No piense que esto nació en Estados Unidos. Hablaba de la denominación, inicia allí, pero esta falsa doctrina es mucho más antigua que la Iglesia Pentecostal Unida. La herejía de que existe una sola persona en la deidad es antigua, habiendo comenzado a llamar la atención por primera vez, escuche esto, en el segundo siglo de nuestra era. Los numerosos males y discordias que surgieron de combinar la filosofía oriental y egipcia con la religión cristiana comenzaron a aumentar alrededor de mediados de ese siglo, del segundo, por aquellos que llevaron consigo la filosofía griega a la iglesia cristiana. Dado que las doctrinas que los cristianos sostenían con respecto a la deidad eran conflictivas, difíciles para los que amaban la filosofía y venían de esos antecedentes, pensar en un Padre, Hijo y Espíritu Santo coeternos, coiguales, teniendo la misma sustancia o naturaleza. Eso para ellos, un Salvador que era hombre y era Dios al mismo tiempo, eran cosas que no concordaban con los principios o los preceptos de la filosofía. Entonces estos individuos primero intentaron explicar las doctrinas bíblicas de manera que pudieran ser comprendidas mediante la razón humana. Esto fue intentado por un tal Praxias, un hombre muy distinguido y conocido en Roma sobre todo. Descartando entonces toda distinción real entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, él enseñó que él enseñó que el Padre de todas las cosas se unió a la naturaleza humana de Cristo. Ellos denominaron el Cristo, el Hijo de Dios, y sostenían que ese Hijo del Padre, creador del universo, se unió con su Hijo de tal manera que fue crucificado y sufrió dolores junto con el Hijo. Así, eso, praxias en el segundo siglo. No me acuse a los pentecostales unidos de eso, porque recuerda que ahorita estoy yendo a la historia. Estoy hablando de que es una herejía tan antigua y le estoy contando que este tal praxia, a mediados del segundo siglo, salió con estas ideas. Así que esta antigua herejía, en una forma ligeramente renovada, editada, diríamos hoy, es precisamente la que está siendo defendida enérgicamente por ciertas sectas de santidad en nuestros días. Así que ahora sí ya vimos cuáles son los textos de prueba entre comillas, que no prueban nada, pero vamos a examinarlos para ver qué resulta de lo que ellos piensan o de lo que ellos, sí, piensan que ven en estos pasajes. Volvamos a Juan, capítulo 10, versículo 30. Jesús afirmó que él y su Padre son uno. Ahora, hasta que se demuestre que Jesús pretendía enseñar que él y su Padre son una sola persona, la relevancia o la importancia o lo clave de este pasaje para ellos no se habrá establecido. Un hombre y una mujer son uno, eso dice la Escritura, pero no son una sola persona. Si fuera así, cuando un hombre se enferma, su esposa podría tomar la medicina y él se curaría. Recuerde que Jesús de hecho dijo en Mateo 19:5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Es decir, uno. ¿Pero en qué? En carne literal. Es decir, si yo halo el brazo de la esposa, lo siente el esposo. Si yo le doy la mano para saludarla, él siente mi apretón de manos. Si ella está en un lugar, él está también siempre. Es uno en la carne, dice, y serán una sola carne, literal, obviamente que no. Ahí ellos entienden perfectamente, como todos entendemos perfectamente, que es uno en propósito, uno en finalidad, uno en objetivo, pero que siguen siendo dos personas con sus identidades particulares. Vamos también a Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Solo lo dejo allí para que recordemos de qué estamos hablando.
El que veía a Jesús, veía al Padre. Esto solo puede significar una de dos cosas. Ver a Jesús era ver al Padre o de manera literal o de manera representativa. Ahí dice que cuando lo veía él, veía al Padre. No dice que lo veía literalmente. Dice que lo veía. Yo debo entonces analizar el contexto, analizar las palabras de Jesús, ver el significado de las palabras. A ver. Sí, es que ha habido una caída de la conexión. En este caso fue el internet. El micrófono está bien de carga, disculpen. Retornando, decía que cuando el texto de Juan 14, 8 y 9 habla de ver a Jesús, no dice ver al Padre, al ver a Jesús no dice verlo literalmente. Estas personas ven que ahí dice verlo en persona, verlo literalmente. No, yo tengo que ver, tengo que analizar para no entrar en una, no utilizar el mismo verbo, no redundar, era la palabra. Yo tengo que analizar las palabras del texto, si son literales o si son figurativas o son representativas, ¿sí? Entonces, aquí que vemos que él no intentó transmitir la idea de que ver al Padre en persona era verlo a él en persona. Y esto se deduce porque si en ese mismo libro nos vamos al capítulo 1, versículo 18, la palabra dice, Mano Irving, si tiene acceso allí, por favor, al micrófono. Juan capítulo 1, versículo 18. Mire cómo tengo que tener en cuenta no solo el contexto del pasaje, sino el contexto en el mismo libro, en el mismo autor. ¿Qué dijo el apóstol Juan? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire, ningún hombre ha visto realmente al Padre. Juan, o sea, porque aquí voy a otra cosa. No vaya a ser que alguno en quien el sistema de estudio bíblico haya tenido dificultades, no digo aquí en el grupo, me refiero a aquellos que estamos analizando, pues salga con la genialidad de que, claro, en Juan 1, 18 se dijo eso, pero más adelante, en el 14, Jesús dice que ya lo estaban viendo. Cuidado con eso, porque Juan escribió este libro probablemente, o no probablemente, aproximadamente 40 años después de que murió Cristo. Más de 40 años después de la muerte de Cristo. Entonces, cuando él escribe el capítulo 1, versículo 18, otra vez ya habían transcurrido 40, 50 años después de la muerte de Cristo. Y habiendo transcurrido ese tiempo, y habiendo ya el Señor resucitado y ascendido 50 años o más antes, dice a Dios, nadie le vio jamás. Nadie y jamás. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Por qué era así de que ver a Jesús era ver al Padre? Aquí mismo lo explica, porque él lo dio a conocer, que en griego es lo interpretó, lo explicó, lo declaró, lo reveló. Bueno, o como traduce muy bien la Reina Valera, lo dio a conocer. Ver a Jesús era, por lo tanto, ver a Dios Padre, de manera representativa. De ninguna manera puede el hombre pecador ver a Dios y seguir viviendo. Recuerde Deuteronomio 33, 20, ya con la petición aquella que hizo Moisés. Otro texto que habíamos leído primero, temprano, era Deuteronomio 6:4. Les decía que es conocido como el Shema por la primera palabra hebrea del texto, que es oye, Shema. El gran lema de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Frecuentemente, como decía, citado por los judíos en sus argumentos con los cristianos en un intento de demostrar que aceptar la deidad de Jesús es un repudio a la doctrina bíblica de la unidad de Dios, tal como se enseña, dicen ellos, aquí y en otros lugares. En lugar de ser una refutación de nuestra posición, les tengo la noticia que este pasaje más bien es una afirmación clara y contundente de lo que venimos diciendo.
El Shema recibe su nombre de la primera palabra, como les decía, que se encuentra allí en el texto. Leído completo sería Shema Yisrael, Jehová Elohim, Jehová Ejad. Muchos piensan que Moisés enseña en estas palabras la doctrina de la Trinidad en unidad. Puede ser así, pero si es así, no se hace de manera más clara que en Génesis capítulo 1, al texto al cual se remite al estudiante, no en este momento, pero anótelo para leer después, aunque algún comentario haremos más adelante. Cuando este pasaje se encuentra en las lecturas sabáticas en la sinagoga, toda la congregación repite la última palabra, Ejad, la que ustedes ven allí que se escribe Achad. La palabra hebrea para uno en español es esa, Ejad. Durante varios minutos la dicen en voz alta, toda la congregación acompañando al que dirige. Digo, esto sucede en la sinagoga. Supongo que lo hacen para desahogarse un poco contra nosotros los cristianos, ya que suponen que nosotros creemos en tres dioses debido a la doctrina de la Trinidad. Pero toda su habilidad y astucia nunca podrían demostrar que no hay una pluralidad expresada en la palabra Elohim, que se traduce como, allí dice, nuestro Dios. Y si los cristianos, al leer este versículo, gritaran Elohim, Elohim, Elohim durante varios minutos, como los judíos hacen con el término hebreo Ejad, esto se aplicaría de manera más contundente para convencer a los judíos de la pluralidad de personas en la deidad. Esto es más persuasivo, es más contundente que su argumento de la palabra Ejad. ¿Por qué? Porque de hecho la palabra Elohim es una palabra plural en hebreo. O sea, si el autor bíblico, el autor inspirado por el Espíritu Santo, hubiera querido decir Dios en singular, hubiera utilizado el término Eloha. Eloha, ese sería Dios, o incluso él, que es como una abreviatura, él, y ahí nombres como Elías, Eleazar, son nombres que llevan esa partícula y se traduce cuando vamos a la etimología como Dios. Entonces hubiera dicho él, hubiera dicho Eloha, pero no dijo eso, dijo Elohim. Y resulta que cuando usted va a un diccionario de hebreo y usted busca el término Elohim, Elohim significa literalmente dioses. Dioses. Entonces imagínense que uno se pusiera a gritar como ellos, ¿no? Elohim, Elohim, Elohim. Y ellos que entienden el idioma están oyendo dioses, 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 literalmente hablando. Pero obviamente antes que usted se asuste y diga, ¿cómo es eso, hermano? Yo no sabía que ese texto de Deuteronomio 6:4 dice, Jehová nuestros dioses, Jehová uno es, Jehová nuestros dioses. Wow, hermano, eso me preocupa, o sea, que en realidad sí adoramos tres dioses. No, porque lo bueno es que Dios en su sabiduría perfecta, infinita, pues colocó al lado del término Elohim en Génesis 1:1, por ejemplo, el término bara, que es el término para crear, el término hebreo para crear, bara con B. Y ese término bara en singular, delante de este sustantivo Elohim en plural, tendría que leerse en el principio, los dioses creó los cielos y la tierra. Si fueran varios dioses, tendría que decir crearon los cielos y la tierra. Pero en el idioma original dice creó, la acción de un solo ente. Entonces, ¿qué entendemos obviamente de esta situación en el hebreo? Que la inspiración del Espíritu Santo, mediante la cual estaba escribiendo Moisés, nos dejó una joya. Y la joya es que desde ese pasaje, como decía hace unos minutos atrás, todavía se afirma más claramente la doctrina de que cuando decimos Dios, nos estamos refiriendo a varias personas, a saber, tres personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no solo a una, porque se ve una pluralidad
pero que automáticamente se le pone un verbo en singular para evitar que se interpretara que en realidad debemos adorar a varios dioses. Así que esto es sumamente importante como argumento para que se vea que allá en Deuteronomio 6:4, donde también se utiliza Elohim, pues el término Ehad no es para nosotros un problema, como el verbo creó no es un problema en Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero no solamente esto, es que también tenemos que hablar acerca de la doctrina bíblica sobre el anticristo. Y aquí es donde muchos, pues cuando oyen este término, todavía prestan mucha más atención. Otra vez, no digo aquí, en el salón virtual de nuestra escuela, sino pues los que nos visitan, que estamos muy contentos que lo hagan, que ojalá se suscriban al canal, que ojalá den me gusta, que ojalá dejen comentarios, porque esto ayuda a que más y más personas puedan ver la lección, sea que la vean para aprender o sea que la vean por si quieren refutar, porque es importante también tener estos intercambios para ver y poner a prueba lo que estamos enseñando y que la persona se pueda persuadir de que estamos enseñando verdad. Pero cuando ven el término anticristo, digo, prestan mucha más atención porque quieren saber si hoy aquí vamos a decir quién es. A pesar de las afirmaciones de los judíos, de los unitarios, de los que creen en esta santidad del unitarismo, etcétera, demostraremos que solo aquellos que creen en la pluralidad, en la unidad enseñada, aceptan la doctrina de la unidad de Dios. La palabra Dios simplemente significa deidad. El término griego es el término theos o theos, que es un término creo que muy conocido porque se utiliza mucho en los libros y estudios de las escrituras. Bueno, las escrituras atribuyen ese término theos o deidad a todas las personas de la divinidad o de la deidad. Al Padre se le llama Dios en 1 Corintios 8:6. Al Hijo se le llama Dios en Juan capítulo 1, versículo 1. Al Espíritu Santo se le llama Dios en Hechos 5, 3 al 4. La deidad es la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Cuando yo digo que Jesús es Dios, estoy diciendo que no tuvo principio y no tendrá fin. Estoy diciendo que es el creador. Estoy diciendo que su sabiduría es infinita. Estoy diciendo que su amor es infinito. Estoy hablando de las características, de lo que es su esencia, su naturaleza. Decir que es Dios. Dios no es literalmente un nombre. Es un sustantivo, sí, es decir, señala a un grupo de personas o señala a una persona, si estamos hablando de ella en particular, pero no es un nombre como decir Rolando, Irving, Agustín, Miguel, no es en ese sentido un nombre, sino como cuando yo digo la humanidad o yo digo el hombre fue a la luna. Cuando yo digo el hombre, no me refiero específicamente a Armstrong, que de hecho sí fue, Neil Armstrong, creo que se llamaba este caballero. Él es un hombre que fue a la luna, pero si yo quiero decir que la humanidad representada en ese grupo de astronautas tuvo ese logro, yo digo, el hombre llegó a la luna en 1969, creo. Ahí me tiene que confirmar Carlos Concepción. Pero digo el hombre, mire, ¿y a qué me estoy refiriendo? A miles de millones en el mundo que están representados por un pequeño grupo. Entonces, así también, cuando yo digo Dios, puedo estarme refiriendo en un momento dado a una de las personas de la deidad, o me puedo estar refiriendo a las tres personas de la deidad, o me puedo estar refiriendo a la naturaleza que está por encima de la angelical, de la humana, de los animales y del resto de la creación. Para escapar del espíritu del anticristo, pues hay algo que hacer. Y dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, que ¿cómo se hace eso? Dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, esto hacen los unitarios. Los unitarios quieren negar al Hijo o negar al Padre resaltando al Hijo. Y eso está prohibido. Porque note que aquí dice Padre y al Hijo. Y si nos vamos al idioma original, el idioma que eligió el Espíritu Santo para revelar este pasaje, pues resulta que en esta construcción gramatical griega,
no se puede hablar de una sola persona. Aquí hay dos personas separadas por una conjunción. Y esa conjunción, la conjunción kai o se, como pronuncian algunos, pues nos ayuda a ver que son dos identidades diferentes. Es decir, cuando yo estoy hablando con Jesús, no estoy hablando literalmente con el Padre. Cuando yo me estoy dirigiendo al Padre, no me estoy dirigiendo directamente o literalmente a Jesús. Que Juan pretendía transmitir la idea de que el Padre y el Hijo son personalidades distintas, se desprende del hecho de que en esta misma carta, él escribe, y en este mismo capítulo, no, en este mismo capítulo no, perdón, en esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 12, vuelve a recalcar lo que escribió en el Evangelio. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Y allí se está refiriendo, obviamente, al Padre. Porque mire lo que dice, ahora sí, el mismo capítulo, pero versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado ¿a quién? Al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, cuando se dice que nadie ha visto jamás a Dios, está refiriéndose a Jesús. Falso, porque a Jesús sí lo vieron. Entonces no puede estarse refiriendo a él, sino que tiene que referirse a su Padre. Otro pasaje, el que ya mencionamos, es Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, es cierto que Cristo posee toda la plenitud de la deidad en forma corporal, pero esto no significa que solamente haya una persona en la deidad. O es decir, que solamente una persona tenga todas las cualidades, todas las virtudes, características, aunque todos estos términos son insuficientes para referirnos a Dios, pero para que nos entendamos, no es una sola persona la que tiene todas esas características. Definitivamente que no. Un examen del contexto de Colosenses 2.9 revelará que el apóstol Pablo estaba en realidad contrastando la plenitud que está en Cristo con la vaciedad y la vanidad de los sistemas filosóficos paganos que estaban de moda en ese momento que él escribía. Los atributos reales de la deidad habitan en Jesús, en su cuerpo, es decir, de manera real y no de manera simbólica o de manera típica. Y cuando decimos típica no nos referimos a música en Panamá, nos referimos a ser tipo de o figura o representación de. Estas palabras fueron escritas para advertir a los hermanos contra la aceptación de cualquiera de las filosofías del momento, asegurándoles que en Cristo habitaba todo lo que es Dios, toda la naturaleza divina, en la cual estaba disponible todo lo que la deidad contenía y que no o es y que no necesitaban nada de los sistemas paganos ni de la ley judía, ya que ellos lo tenían todo, todo lo de Dios cuando habían aceptado a Cristo. El pasaje diseñado para establecer claramente la deidad de Jesús no respalda la opinión de que solo hay una persona en la deidad. Recordemos que al principio vimos el Job capítulo 3, versículos 8 y 10. Pues el pasaje de Job 13, 8 y 10 difícilmente podría aplicarse a nosotros. Y voy a agregar esta respuesta porque ciertamente no ocultamos la posición de amigos de Job que están mintiéndole y están manipulando y están atacándolo y nosotros haciéndonos como abogados de Dios. Ese texto ni siquiera hay que analizarlo porque ya ve que en español no es un problema y además, pues definitivamente que nosotros no somos los amigos de Job, ni tenemos la actitud de los amigos de Job, por lo tanto ese pasaje no nos aplica. Ahora, pasemos a nuestro segundo punto principal. Hemos visto varios puntos, pero este es el segundo principal. Ahora nos disponemos a demostrar que la teoría bajo revisión es de que Jesús es solo Él y ninguna otra persona más en la deidad, pues es falsa, es errónea desde otras consideraciones que son interesantes aquí de discutir en el tiempo que nos queda. Hemos visto que el nombre de Dios en Génesis 1.1 es plural. Los pronombres plurales se usan frecuentemente en conexión con el nombre de Dios, como lo podemos ver en los siguientes pasajes. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos que nos los lea, por favor.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Gracias, hermano. Note, hagamos nuestra, nosotros, descendamos, confundamos, nosotros. Entonces, todos estos plurales, como decía, siempre están relacionados con Dios. O sea, se habla de Dios como si fuera singular, pero las acciones e incluso donde Él mismo se está expresando, colocan el plural. Y sabemos que definitivamente los ángeles no tenemos la imagen de los ángeles ni la semejanza de los ángeles. Así que cuando dijo nuestra imagen, nuestra semejanza, no se refería a ellos. Sabemos también que no fueron los ángeles los que bajaron. Dice Génesis 11 que bajó Jehová. También Isaías no escuchó a los ángeles hablando, escuchó a Jehová. Y él dijo, ¿a quién enviaré? Ahí habla en singular. Y luego, ¿quién irá por nosotros? Entonces utiliza el singular. Y no estaba enviando de parte de los ángeles, porque los ángeles no tienen esa autoridad. También el uso de los pronombres, la forma en que la Biblia usa los pronombres, nos habla de distinción entre el uno y el otro, es decir, entre el Padre y el Hijo. Por ejemplo, Hebreos 1:5, el Padre habla de mí, yo, te haré tal cosa o te diré tal cosa, y él. En segunda persona, ahí mismo en Hebreos 1:5, el Hijo también dice yo, él, mí. En tercera persona, el Espíritu Santo, él, allá en Juan capítulo 16, versículo 13. En tercer lugar, así como había pluralidad en la deidad, en la creación, las mismas fuerzas se pueden observar en la salvación. El nosotros de la creación también se ve en el nosotros de la redención o de la salvación. Porque Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces allí encontramos que hay otro consolador, por eso la función de cada uno era diferente o era independiente, ya sea porque la acción total era nueva o porque era de categoría diferente. Jesús enseñó algunas cosas, pero el Espíritu Santo enseñaría más. Tendría muchos años para enseñarle más a los apóstoles, a los cristianos, a través de sus poderes milagrosos. En cuarto lugar, hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, dice primera de Juan capítulo 5, y que hay tres que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Así como el Espíritu, el agua y la sangre se diferencian entre sí en la tierra, no es lo mismo el Espíritu que el agua y que la sangre, son tres situaciones o tres elementos diferentes, un ser y dos cosas. También el Padre, el Verbo y el Espíritu se diferencian así en el cielo. Por lo tanto, por eso o por ende, el texto está hablando con paralelismo. Si nosotros decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona, estaríamos diciendo que el agua y la sangre es una sola cosa, y peor, que el Espíritu con ellas dos es una sola cosa también. Quinto, el nombre del Padre y el nombre del Hijo generalmente se declaran como diferentes. Hermano Irving, ¿qué dice la Escritura en Juan, por favor, en Juan capítulo 14, versículo 1? Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Gracias, hermano. Si el nombre de Cristo es el mismo que el Padre, ¿para qué escribirle dos nombres? Note otra vez la conjunción. El nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Si son el mismo, entonces ¿por qué no escribieron solamente un nombre? No, son dos nombres porque son dos personas. Cuando hablamos de persona, hablamos de identidad. Identidad.
6. El Padre frecuentemente se distingue del Hijo, como podemos verlo. Hermano Agustín, no sé si está disponible también para la lectura. Salmo 2, los versos 2 y 3, por favor. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Gracias, hermano. Nuevamente la conjunción va a ser contra Jehová y contra su ungido, pero si el ungido y Jehová son el mismo, es decir, la misma persona, me refiero, entonces, ¿para qué iban a ir los reyes contra ambos? ¿Sí? En realidad no son ambos, sino solamente es uno. También, hermanos, en séptimo lugar, encontramos el capítulo 4 de Efesios. Las 7 unidades de Efesios 4 necesitan la conclusión de que cada miembro de la deidad es distinto de los demás. ¿Por qué? Porque en 4:1 al 7 encontramos que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Pero, así como el apóstol distingue entre el cuerpo, la esperanza, la fe y el bautismo, con las mismas palabras, con los mismos términos, con la misma semántica, con la misma gramática, distingue el Espíritu, el Señor y el Dios Padre. Sería tan absurdo afirmar que el cuerpo, la esperanza, la fe y el bautismo están todos o son todos un mismo acto, como insistir en que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Así que si usted le aplica una cosa a los elementos de una parte del texto, tendría que aplicarle lo mismo a los 3 personajes mencionados en ese mismo texto. En octavo lugar, vamos a leer con nuestro hermano Carlos, Hebreos, capítulo 9, versículo 24, por favor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gracias, hermano. Note, Cristo entró en el cielo, primero. 2, Cristo entró en el cielo para presentarse en la presencia de Dios. Número 3, para hacer eso tuvo que dejar la tierra. Ahora, si Dios y Cristo son la misma persona, preguntamos, ¿entró Él en su propia presencia? Si son lo mismo, ¿por qué fue al cielo para entrar en la presencia de Dios? No estaba ya en la presencia de Dios, es decir, de sí mismo, mientras estaba en la tierra. ¿Para qué hace ese papel de decir, voy a ir allá para estar en la presencia de Él, si es Él mismo? No lo entendemos. 9. Cristo dice la palabra que reina ahora mismo sentado a la diestra de Dios, habiendo sido levantado de entre los muertos en el trono de David. Hechos capítulo 2, versículo 30, y que Él reinará hasta que el último enemigo sea destruido, dice 1 Corintios 15, 26. Después de eso, entregará el reino a su Padre, dice 1 Corintios 15, 24. Y Él mismo se sujetará al Padre, dice 1 Corintios 15, 28. Ahora, pregunta, ¿Jesús entregará el reino a sí mismo y luego se sujetará a sí mismo? ¿No seguirá poseyéndolo después de entregarlo, es decir, el reino? Si yo tengo el reino y me lo doy a mí mismo, ¿en algún momento lo entregué realmente? ¿Cómo lo entregó? 10. Cristo se sentó, recuerde, a la diestra del Padre. Sería todo un logro, ¿verdad? Sentarse a la propia mano derecha de uno. O sea, soy yo y yo me siento a mi mano derecha. Yo mismo me siento a mi mano derecha. ¿Cómo hago eso? Esteban dice que vio a Jesús de pie a la diestra del Padre en los cielos. Hechos 7:53. Ahora, ¿estaba Jesús de pie a su propia mano derecha mientras estaba en el primer lugar? ¿Estaba en el segundo lugar? ¿Había 2 Jesús? Uno y luego el otro a su diestra. No entendemos. 11. El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. Hechos 2:1 al 4. Dice que Jesús ya había ascendido y estaba
a la diestra de Dios. Además, en el bautismo de Jesús, como podemos leer de él en Mateo, dice que Dios estaba en el cielo, Dios Padre, dice que estaba complacido con el Hijo, que estaba en ese momento en el agua, siendo bautizado, y el Espíritu descendió del cielo a la tierra para, en forma de paloma, dice, para hablar de esa bendición, de esa aprobación. Pero ¿cómo podría una sola persona hacer estas tres cosas solo para, no sé, escenificar un papel ante un público? O sea, todo fue un show porque el que se estaba bautizando era el mismo que estaba diciendo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, en realidad Jesús estaba diciendo, este soy yo y estoy tan complacido conmigo mismo que me encanto. Me encanto. Y en este momento voy a descender del cielo, aunque estoy en la tierra, voy a descender desde el cielo sobre mí mismo para mostrar esa aprobación, para que Juan el Bautista vea que yo me apruebo a mí mismo. Eso es lo que tendría que decir, siendo consecuentes con las enseñanzas de este grupo. 12. Jesús declaró muchas veces que él ascendería al Padre, como en Juan 14:28. Para hacer esto, como dijimos hace un momento, tuvo que dejar la tierra. Si él es el Padre, ¿por qué tuvo que ascender al Padre? Después de su muerte, dijo que aún no había ascendido a su Padre, Juan 20:17. Por lo tanto, se deduce lógicamente, naturalmente, bíblicamente, que él no es su Padre. Además, Jesús declaró que su Padre era incluso mayor que él, allá en Juan 14:28. Pero si él es la misma persona que el Padre, ¿era mayor que sí mismo? ¿Él era mayor que él mismo? Él dijo que no hablaba de sí mismo, sino del Padre. Él predicaba y enseñaba sobre el Padre. Pero si Él es el Padre, entonces Él hablaba de sí mismo, predicaba de sí mismo, entonces su declaración es falsa. En las sombras del Getsemaní y en la cruz, dice que Jesús le oró al Padre. Jesús se oró a sí mismo. En la cruz dice que entregó su espíritu al Padre. Entonces lo retuvo, porque si Él tiene su espíritu y dice, te lo encomiendo al Padre, pero Él mismo es el Padre y está en la cruz, entonces el espíritu nunca salió porque Él se lo entregó a Él mismo. No entendemos. 13. Jesús prometió a los discípulos que enviaría otro consolador, el Espíritu Santo. Juan 14:16. Si Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona, entonces, ¿no sería el mismo consolador? Entonces, ¿por qué Jesús utiliza, o Juan cuando redacta, utiliza la palabra alos en griego, que indica otro, diferente del que está hablando? ¿Por qué dijo otro diferente a mí? Otro que no soy yo, al utilizar ese término que Juan escribe por inspiración. El mismo Espíritu Santo le revela a Juan esa palabra, y esa palabra fue clave para dar a entender que no eran la misma persona. Así que esto nos lleva otra vez a la conclusión de no puede ser que Jesús, el Padre y el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo sean la misma persona. No. Son de la misma naturaleza, pero no son la misma persona, sino todo esto que ha hecho Jesús fuera simplemente un show, como decía, un escenario donde él hace ciertas cosas solo para, no sé qué propósito podría tener de hacerlo así. Tendría que explicarnos eso un unitario de la Pentecostal Unida o de alguna similar. Ojalá alguno de ellos vea el video, que le llame la atención el título del video, entre, lo vea completo y nos pueda dar esta respuesta. Sería maravilloso que nos respondieran las preguntas que hemos hecho esta noche. Y quedan más, y quedan dos puntos principales más, pero el tiempo ha vencido, por lo menos el tiempo que tenemos destinado a este curso. Así que, mis amados, vamos a quedar aquí. Esta va a ser nuestra primera sesión de este tema. Y si Dios nos da vida, salud y oportunidad, la próxima semana con la lección número 16, parte 2, continuaríamos viendo más argumentos. Creo que hasta aquí
estamos siendo bastante claros y, como digo siempre, son bienvenidos los comentarios que nos quieran poner abajo, las preguntas que nos quieran poner aquí abajo en los comentarios, luego en este video subido, porque todo eso nos ayuda a dar ciertas respuestas y a aclarar aún más el tema, o que usted tenga la oportunidad de responder o de preguntar, porque no nos escondemos, somos sinceros en lo que estamos enseñando y somos responsables en el estudio bíblico, porque verdaderamente venimos aquí habiendo investigado las cosas, habiendo estudiado la Biblia con oración, con humildad, entendiendo que es Dios el que enseña y no nosotros. La gloria es la de Dios y no la nuestra, la que buscamos, y lo que queremos es que usted aprenda para que también pueda venir a la verdad, obedecer a Dios en su evangelio y ser salvo, al Dios perdonarle todos sus pecados y agregarlo a la iglesia de Cristo, que es la iglesia del Señor. Hasta aquí nuestra lección número 16 por esta noche o por este día, y que el Señor les bendiga ricamente en todo.